Novak Djokovic. Nole, se acabó el debate. El GOAT, Novak Djokovic. Me volví aficionado al tenis en la década de los 80 en Pereira, cuando el dominante era Bjorn Borg. Era el jugador a derrotar, hacía lo que quería dentro de la cancha, dominaba a sus rivales, Vilas, Clerc, pues salieron Ivan Lendl, Jimmy Connors. También lograron dominar. Bjorn Borg se retiró temprano, 26 años. Ya en la década de los 90 llegaron Enro, Agassi, Sampras. También dominaron, Sampras sobre todo. Se pensaba que no se podrían batir sus récords. Un gran servicio, un gran juego de volea y un récord para la época. 14 Grand Slam, dominante ante jugadores también buenos como Agassi. Y llegó el milenio, su majestad Roger Federer, que llegó para batir todos los récords de Sampras, aunque no los de forma consecutiva, que todavía es de Sampras. Pero a Roger le llegó Nadal, el zurdo de Manacorí, especialista en canchas de tierra batida, pero que fue cogiéndole también el ritmo a las demás superficies, y entonces una y otra vez Nadal le ganaba a Federer. En Australia, Federer lloraba a moco tendido porque Nadal le ganó y le impidió llegar a los 14 Grand Slam de Sampras. Sin embargo, Federer superó los 14 de Sampras. Pronto se convirtió en el hombre récord, el que más títulos tenía de Wimbledon, de la final de maestros, más semanas como número 1, aunque Nadal lo seguía y pronto lo iba alcanzando en títulos. Y en el duelo entre ellos, pronto Nadal lo superó, que ganaba una y otra vez en tierra batida, acrecentaba su palmarés. Federer llegó a 20 Grand Slam cuando Nadal iba por ahí en 14, pero ya en el 2007 había surgido otro joven que empezaba a ganar también incluso Grand Slam, Novak Djokovic. Recuerdo mucho la imagen de Novak, creo que era en Wimbledon, respirando con dificultad, moviéndose de uno a otro lado de la cancha con un notable cansancio, y entonces todos empezaron a hablar que se hacía el enfermo, pero no, Djokovic padecía una enfermedad que era el rechazo al gluten, que produce bastante malestar estomacal, dolor en piernas, dificultad física, incluso al respirar, que le obligaba a retirarse en muchos partidos, y aún así escalaba en el ranking fuertemente, ganaba títulos y se convertía en duro rival para todos los tenistas. Cuando le detectaron su enfermedad y empezó a hacer una dieta estricta, sin gluten, prácticamente vegetariana, mejoró su rendimiento notablemente, y entonces empezó a ganar muchos títulos, ganarle a Federer incluso en Grand Slam USA, después en Wimbledon, a ganarle a Nadal en Master 1000, incluso en tierra batida. Federer se había estacionado en 20 Grand Slam, Nadal llegaba a su 18, 19, 20, y era el récord también en Master 1000, y Djokovic avanzaba. Nadal y Federer se turnaban el número 1, y pronto Djokovic llegó también a discutir ese puesto. En 2011, con una campaña notabilísima, era el hombre récord, más torneos ganados en el año, más fechas invicto, 3 Grand Slam. Sin duda ya era el tenista más sobresaliente, y entonces
los fans que hasta ese momento en el mundo en su mayoría eran hinchas de Federer, algo más del 70%, y el resto de Nadal, empezaban a mostrarse en todas las canchas en contra de Nole, temerosos sin duda de que Djokovic superara a sus ídolos. Debo decir que yo era hincha de Federer y hacía fuerza porque Nadal no ganara para que no superara a Federer, pero cuando vi a Djokovic empecé a seguirlo y me volví su fan. También de Federer, seguía hinchando por Federer y por Djokovic, y cuando había un partido entre ellos no sufría, puesto que con cualquiera de los dos que ganara estaba satisfecho. Y aquí en la ciclorruta seguía hinchando porque Nadal no ganara. Llegó Nadal a 20 Grand Slam y superó a Federer, llegó a 22. Entre tanto Djokovic ganaba más Grand Slam y era el niño feo de las canchas contra el que todo el mundo hinchaba en contra, porque en las canchas la mayoría de la hinchada era de Federer o de Nadal. Y Novak, siempre rebelde, siempre con esa gran personalidad, retaba al mismo público en Wimbledon cuando jugaba contra Murray o Federer, en US Open cuando jugaba contra Roddick o Federer. Se adueñó pronto de Australia en Roland Garros cuando jugaba contra Nadal, uno de los muy pocos jugadores que le vencieron a Nadal en tierra batida. Y aquí en el puente le venció en semifinales, creo, para ganar su primer Grand Slam. Después volvió a vencerlo. Después ganó 2 Grand Slam más de Roland Garros y perdió allí una final con Wawrinka, pero avanzaba en el número de Grand Slam y de títulos Master 1000, Grand Slam, y en el duelo entre ellos pronto superó a Federer y también le llegó a Nadal y llegó también al número 1 y empezó a ganar semanas contra ellos. Y en 2015 superó su campaña del 2011, llegó al número 1 con un puntaje en el ranking de más de 16.100, tan superior que incluso era superior a sumar el ranking del segundo y del tercero, que eran Federer y Nadal. Récord en la historia, nunca antes alguien había hecho un puntaje como ese, y ganó también 3 Grand Slam en el año y completó con el Australia Open del siguiente año los 4 Grand Slam seguidos, que nunca nadie más logró excepto Rod Laver, pero este lo hizo en época en que el tenis no era en la era abierta, en que habían muchos menos tenistas, el tenis no era tan competitivo y se acercaba al récord de Grand Slam de Federer y de Nadal. Se retiró Federer por lesión, pero ya lo superaba mucha gente. Nadal seguía allí ganando títulos. Siempre los zurdos serán más difíciles para los derechos que los derechos para los zurdos, porque en el circuito la gran mayoría son derechos. Y en todas las canchas seguía Nole
jugando contra el grueso de la afición, esos hinchas de Federer y de Nadal, celosos de los triunfos de Nole. Y entonces el hombre Nole, con ese carácter y personalidad a toda prueba, se enfrenta en el 22 a los amos de la pandemia, que le prohibieron jugar a Australia, en donde estuvo incluso preso por haber ingresado sin visa de permiso porque no estaba vacunado. Wimbledon. Y toda la gira americana, incluido por supuesto US Open, por no estar vacunado. Y con esa férrea personalidad, Nole no cedió, no se vacunó, no jugó, privándose él de algunos títulos, pero más privando al mundo de su juego. Y ya este año, con extraordinaria campaña que ha hecho en el tenis, ganando 3 Grand Slam y jugando la final de Wimbledon que perdió con Alcaraz, creo que por una desconcentración, superó a Federer y a Nadal en Grand Slam, llegando a los 24. Nadal con 22, retirado este año en suspenso por lesiones, y Federer retirado ya con 20 Grand Slam, pero además líder de los Master 1000 con 39, por encima de Nadal y por supuesto de Federer. Líder en número de semanas como número 1, más de 380, superando lejos a Federer, el tenista que más grandes torneos ha ganado. Grandes torneos son los Master 1000, los Grand Slam, la final de maestros y los olímpicos, superando a Nadal y lejos a Federer. Federer tiene más títulos, unos 15 más títulos ATP, pero es que Federer ha jugado muchos ATP 500 y ganado, y también 250. Djokovic no juega eso. También Nadal tiene muchos 500 y 250. El mejor registro contra un jugador, Monfils, 18-0, superando a Federer en su registro contra Ferrer. El único tenista que ha ganado todos los Grand Slam al menos 3 veces, el que más finales de Grand Slam ha hecho, también semifinales, jugando siempre contra el grueso de la afición. En sus duelos con Nadal lo supera 30-29, con Federer 27-23 creo. De los tenistas destacados, también con más de 25-11 a Murray, a Wawrinka, con el que tiene una deuda pendiente 1-2 con Nick Kyrgios. Perdió en Indianápolis y en Acapulco con Kyrgios, pero le ganó en el Grand Slam. Y cómo ha evolucionado el juego de Djokovic en su servicio y en su saque y volea, como superó a Medvedev, también a Alcaraz, haciendo mucho saque y volea, más que el mismo Federer.